aplausos. Amén y amén. Bueno, yo quiero dejarle en claro que a través de estas enseñanzas Dios quiere guiarnos. Él quiere guiarnos a lo que Él quiere que seamos. El motivo de estar acá en esta noche no es para perder nuestro tiempo. Quiero recordarle que la iglesia que Dios ama es aquella que cuida la sana doctrina y aquella que se ama. Esos son dos pilares de una iglesia verdadera. Y quisiera arrancar en esta noche haciendo una afirmación y después quiero hacerle una pregunta. La afirmación es que todos estamos de acuerdo que no existe iglesia perfecta, pero sí estamos convencidos que no significa esto que las iglesias no se deben comprometer en glorificar a Cristo, a Dios, como a Él le agrada. Afirmo, no existe iglesia perfecta. En esta iglesia tenemos muchos desperfectos. Hay gente que nos dice, mire, el programa de un servicio es agradable. Mire, me gusta tal vez cómo pueden atendernos al recibir a una persona. Pero lo que no me agrada de esta iglesia es que no hay amor. Lo que no me agrada de esta iglesia es que muchas veces hay falsedad o hipocresía. Bueno, yo quiero arrancar afirmando, no toda iglesia, ninguna iglesia es perfecta. Pero esta afirmación no nos tiene que llevar a confiarnos de no glorificar a Dios. De hecho, la iglesia tiene que vivir para glorificar a Dios. Hermano, si usted respira, si usted fue salvo por Cristo, si usted ya ha creído en Él, ha creído que Él murió por nuestros pecados, que Él derramó su sangre para reconciliarnos con el Padre, bueno, si usted cree en eso, usted es parte, usted es miembro del cuerpo de Cristo. Pero no significa que usted debe confiarse viviendo la vida que usted quiere vivir. Eso no agrada a Dios. Usted tiene que vivir la vida que a Dios le agrada. Eso es ser una iglesia verdadera. Entonces, yo quiero hacer una pregunta para después entrar con el desarrollo de este sermón, de esta plática. La pregunta es, ¿cómo puede identificar usted a una iglesia comprometida con Cristo? Otra vez, repito la pregunta, ¿cómo podemos identificar a una iglesia comprometida con Cristo? Pues nosotros tenemos que arrancar siempre en la base bíblica. Usted recuerda lo que hablábamos la semana pasada era que el apóstol Pablo, en Hechos 17, la palabra nos enseña que él fue durante 3 fines de semana. Oiga bien, podríamos decir que un fin de semana arrancó llegando Pablo, llega otro fin de semana, se cumple 8 días y después otro fin de semana se cumplen 2 semanas. Escuche bien, podríamos decir que en 2 semanas o en 3 días de reposo, el apóstol Pablo en ese viaje levantó o creó con la ayuda del Espíritu Santo la iglesia de Tesalónica. Quiero recordarles que la semana pasada afirmábamos una cosa respecto a la lectura bíblica, al estudio bíblico. Tesalónica fue lo que Corinto no fue. Corinto se desvió de la sana doctrina, por eso Pablo envía a Timoteo a corregir lo deficiente. Pero en Tesalónica le bastó al apóstol Pablo estar 2 semanas para que esta iglesia fuera creada con la ayuda del Espíritu Santo. Después Pablo envía a Timoteo y resulta que en la inspección de Timoteo vuelve con buenas noticias y Pablo se alegra porque esa iglesia, a pesar de la tribulación que los perseguían, a pesar de las pruebas que producía la palabra y a pesar de muchas dificultades, permanecían en el amor y en la doctrina en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, yo quiero preguntarle, yo quiero que usted se ponga en el lugar de Tesalónica. Usted, si le predicaran 2 semanas y alguien viniera 2 semanas con usted de pegadito, ¿usted permanecería toda su vida en Cristo? ¿O sería algo difícil? Pues la iglesia de Tesalónica es aquella que solo le bastó 2 semanas para permanecer como la iglesia que al Señor le agrada. Entonces, nuestro patrón doctrinal bíblico parte de la iglesia de Tesalónica. La pregunta era, ¿cómo podemos identificar a una iglesia comprometida verdaderamente con Cristo? La vamos a identificar aquí en la carta a Tesalónica. Quiero que usted me acompañe leyendo Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1 al versículo 10. Voy a arrancar citando la palabra en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Dice la Escritura, acompáñeme por favor en la proyección, usted puede leer si no trae su Biblia. Leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, Silvano y Timoteo. A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Avancemos. Siguiente verso. Damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de su fe, del trabajo de su amor y de su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, su elección. Pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien saben cuál fuimos entre ustedes por amor de ustedes. Versículo 6. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Versículo 8, porque partiendo de ustedes ha sido divulgado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar su fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de ustedes, de nosotros, la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Bueno, de estos 10 versículos los acabamos de leer, podemos leerlos así en forma rápida y no entender nada, pero para eso estamos hoy acá, para estudiar la palabra del Señor. Hermanos, quiero afirmar una cosa muy importante otra vez, recordándole, la iglesia que a Dios le agrada tiene dos características, así breves. En resumen se lo quiero decir. Número 1, que permanece en la sana doctrina, o sea, que permanece viviendo la palabra. Número 2, que vive en amor. Y vamos a aprender de estas dos cosas algo muy importante. Bueno, quiero hacer simplemente un recordatorio de los primeros 3 puntos que estudiamos la semana pasada y de ahí me quiero enfocar en 4 puntos que nos restan. La iglesia de Tesalónica era una iglesia salva. Aunque esto pareciera ser un poco ridículo, recuerda la pregunta con la que iniciábamos, ¿cómo podemos identificar a una iglesia comprometida con Cristo? El punto número 1 es una iglesia salva. Alguien podrá decir, ¿a poco dentro de una iglesia hay alguien no salvo? Queridos hermanos, vuelvo a repetir, aunque esto parece ridículo, hay muchos que se congregan sin ser salvos. En resumen, para ser salvos no es por obras. Si alguien nos visita hoy acá por primera vez, no es por nuestras obras, es porque Él eligió. Usted puede hacer y deshacer en la vida y si Él no lo eligió para ser salvo, usted simplemente está en graves problemas en la eternidad. Pero si Él lo eligió a usted, hizo y deshizo en el mundo, acabó con muchas cosas, pero Él le ha otorgado el perdón porque lo eligió a salvación, usted tiene paz con el Padre. Entonces, la iglesia que verdaderamente está comprometida con Dios es aquella que es salva, da frutos de una persona salva. Número 2, porque no quiero ahondar en los puntos pasados, es una iglesia rendida. Y con esto quiero recordarles, vaya conmigo al versículo 6, capítulo 1, verso 6. Miren lo que dice la palabra. Tesalónica fue una iglesia rendida. De ahí es donde sale nuestro segundo punto de esta charla. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, de gran prueba. Siga leyendo, con gozo del Espíritu Santo. Usted recuerda que la palabra imitadores significa seguidores. La palabra seguidores significa minetai en el griego
de donde proviene la famosa palabra mimo, un imitador. Eso significa seguidor, imitador, minetai, en la palabra griega. Ahora, escuche bien, con mucha prudencia analicemos esta palabra, este sermón. Vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor. La iglesia de Tesalónica no era una iglesia que se sentaba, tomaba su silla, su banca, sea lo que usaran en aquel entonces, y salía y vivía su vida. No, ellos eran de verdad una iglesia que oían la palabra, salían a vivirla, y no solo eso, sino que hacían que otros imitaran la vida de ellos, porque ellos estaban imitando a sus líderes y sus líderes estaban imitando al Señor. No sé si me doy a entender. Esa es una iglesia con características que tiene compromiso con su Señor que le ha salvado. Siguiente, porque no queremos redundar tanto por acá. En esto me suele muy importante recordarle a usted la siguiente pregunta. ¿Cuál es la búsqueda de un cristiano? Hermano, ¿por qué se congrega usted hoy aquí? Bueno, a veces Dios usa la enfermedad para acercarnos a Él. Un problema, un disgusto familiar, un problema en el matrimonio. Dios usa cosas, claro que sí, Él las permite. Dios permite a Satanás ser un instrumento de purificación en nuestra vida. Lo usa para acercarnos a Él. Pero la pregunta es clave. ¿Cuál es la búsqueda de un cristiano verdadero? ¿Qué busca un cristiano verdadero? ¿Busca la sanidad y después se va? ¿Busca las riquezas? ¿Usa a Dios como una herramienta? ¿Le da riquezas y vive su vida a su antojo? ¿Qué busca? La respuesta es aquí, clara en la palabra. La búsqueda de un cristiano verdadero es ser como Cristo. Si usted no está buscando eso en su día a día, usted está jugando con su tiempo al venir a este lugar. Escuchen lo siguiente. La clave de la vida de la iglesia es ser como Cristo. Y queremos recordarle lo que hablábamos la semana pasada. Si todos fuéramos como Cristo, no tendríamos problemas entre nosotros. Número uno, me refiero a lo interno de una congregación, de una asamblea como esta, donde ya hay muchas personas. No tendríamos problemas unos con otros. Si todos fuéramos como Cristo, en nuestros matrimonios no tendríamos tantos problemas. Si todos fuéramos como Cristo, la sociedad no sería como es. ¿Por qué? Porque Cristo nos enseña a que Él se aferró a hacer la voluntad de su Padre. Eso fue su labor. Ahora nosotros, en esta tierra, recordemos lo que dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El trabajo nuestro es ser como Cristo. Recuerda, Él lo dijo en Filipenses 2:5, o bueno, al menos se da testimonio de Él en Filipenses 2:5. Haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Hermanos, el llamado, la búsqueda de un verdadero cristiano es ser como Cristo Jesús. Ahora, hablando de Tesalónica, recuerda lo que estábamos leyendo en el versículo 6, solo se lo quiero leer yo, si usted gusta, solo escuche. Ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. No era una emoción, no era una alegría fugaz, era un gozo que lo producía el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, la iglesia de Tesalónica fue como Pablo y Silas y Timoteo. Y ellos fueron como Jesús. Al decir ellos me refiero a Pablo, Silas y Timoteo. Oiga, Tesalónica se encargó de ser como sus líderes. Y sus líderes tenían un compromiso de ser como Cristo. ¿Se imagina? Por eso es muy importante. Y vamos a terminar leyendo unos versículos claves en Tesalónica, en la carta a los tesalonicenses. Tengan en cuenta a sus líderes. Hermanos, hago un paréntesis. Oren por los líderes de esta iglesia,
por los que presiden esta iglesia, por líderes, por diáconos, por ancianos, por el pastor. Siempre oren por ellos, porque ellos nos tienen con su modelo de vida, con su conducta de vida, con la predicación, no solo de palabra, sino de acción, nos tienen que llevar a ser como Cristo Jesús. Amén. Ahora, esta iglesia estaba verdaderamente rendida a Jesús. Analicemos algo. Versículo 6 otra vez se lo quiero recordar. Ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Hermano, si tenemos un estándar de conducta, aquí está, en la palabra. Ser una iglesia que imita a Cristo. Líderes que imitan a Cristo para que todo congregante esté imitando al Señor. De modo que no tengamos excusa. ¿Sabe cuántas veces he escuchado a muchas personas decir, todo iba bien hasta que el pastor cayó en pecado y desde ahí yo me vine para abajo? Tristemente, es muy importante que el pastor esté rendido a Cristo Jesús. ¿Recuerda? Dice la palabra en 1 Timoteo capítulo 3, mas si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Pero es necesario que el pastor, el obispo, sea irreprensible. ¿Se imagina? Con esa palabra, santo, puro, decoroso. Imagínese tener iglesias donde el pastor no es santo. No quiero decir que está libre de pecado, sino santo porque está rindiendo su vida. Las tentaciones, en oración le dice, Señor, cámbiame, transfórmame. Yo no quiero dañar a nadie. Oiga, eso es muy importante. Y quiero avanzar con lo siguiente. La iglesia de Tesalónica era una iglesia sufriente. Mire, esa iglesia en el versículo 6 nos muestra que recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Eso habla de sufrimiento. Recibieron la palabra en medio de gran tribulación. ¿Con qué? Con gozo del Espíritu Santo. Entonces, esa iglesia tenía gozo del Espíritu Santo en las tribulaciones. Comparémonos. Hagamos dos retratos. ¿Será que nos parecemos a la iglesia de Tesalónica? Si tú estás sufriendo en estos días, le estás reclamando al Señor, ¿por qué no me sacas de esta prueba? ¿Por qué no me oyes? O estás diciéndole, Señor, a pesar de esta prueba, aquí sigo y seguiré amándote. Como la iglesia de Tesalónica. Quiero recordarle un poco el contexto. En Hechos 17:6, lea conmigo, mire lo que dice la palabra. Solo le hago un resumen. Mire, nos muestra el contexto de cómo ellos sufrieron. Le recuerdo, 2 semanas le bastaron al apóstol Pablo para levantar una iglesia en Tesalónica. Ahora mire con mucha atención el versículo 6. Leamos juntos. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón, los judíos celosos. Trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Estoy en Hechos 17:6. Gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Se referían a Pablo. Pablo iba predicando, usted recuerda los viajes misioneros del apóstol Pablo, y resulta que Pablo llega a Tesalónica. Pablo se va y se llevan preso a Jasón, uno que había creído en esas 2 semanas. Era un recién convertidito y ya estaba predicando la palabra, pero también se llevaron a algunos hermanos y dicen los judíos celosos, estos que trastornan, ¿qué? El mundo entero han venido acá. Hermanos, la iglesia sufriente es aquella que evangeliza, que predica la palabra, que no se va a callar. A donde quiera que va, está predicando la palabra del Señor. Ahora, esta iglesia, con solo 2 semanas, hermano, yo creo que si yo fuera inconverso y me predicaran en 2 semanas, me convirtiera en esas 2 semanas, yo en esas 2 semanas, empezando a ver persecución en mi vida, me dejo de ser cristiano quizá. Porque literalmente los llevaron a la cárcel solo por ser cristianos. Pero esta iglesia mostró un espíritu de fidelidad al Señor. Creyeron, no se emocionaron, creyeron de verdad. ¿Se da cuenta? ¿Nosotros somos como esa iglesia o no? Avanzo. Fíjese bien,
Primera de Tesalonicenses, un contexto dentro de la carta, capítulo 2, verso 14 al 16. Porque ustedes, hermanos, oiga bien, vinieron a ser imitadores, ¿de qué? De las iglesias de Dios. O sea, Tesalónica llevaba 2 semanas de convertida. Ellos escucharon que las demás iglesias eran perseguidas. Fíjense bien, por causa de Cristo. Jesús que está en Judea, pues han padecido de los de su propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Mire qué es lo que pasa. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Atención, hermanos, lo que estamos aquí leyendo en esta noche no es poco, es mucho. La iglesia de Tesalónica estaba dispuesta a sufrir por Cristo. Y recuerde lo que Jesús nos dice en el Nuevo Testamento: si el mundo me ha aborrecido a mí, pueden esperar lo mismo ustedes, los van a aborrecer. Si a Jesús lo aborrecieron, hermanos, a nosotros nos van a aborrecer. No todo cristiano está dispuesto a eso. Ahí es donde se prueba quién de verdad es un cristiano. Mire lo que dice Colosenses 1:24. Colosenses 1:24. Dice el apóstol Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por ustedes. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Ahora se goza por padecer por una iglesia, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia, por su cuerpo. ¿Qué es la iglesia? Cumplo en mi cuerpo. Mire quién es un verdadero pastor, hermanos. Mire quién es un verdadero hijo de Dios. Aquel que cumple en su cuerpo, aquel que sufre en su carne aflicciones por el cuerpo de Cristo. Tal vez no todos me están comprendiendo esta noche a dónde quiero llegar, pero pídale al Señor fuerza. Veo a algunos cansados y de verdad les felicitamos por venir acá, a pesar del arduo día de trabajo que usted está llevando en casa, fuera de casa. Pero de verdad yo le pido, pídale al Espíritu Santo fuerza para entender esta palabra. Hermanos, no es poco lo que hoy estamos estudiando. Quiero decir, ¿qué quiere decir Pablo con este versículo? Sufro en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Fíjese bien, el mundo ya no puede llegar a Jesús. Entonces llegarán aquellos que son como Él. El mundo no ha acabado de perseguir a Cristo. Debido a que no pueden llegar a Él, van a llegar a mí. Escuche bien esto. Debemos estar dispuestos a sufrir por aquel que sufrió por nosotros. Hermanos, si Él pudo recibir golpes por mí en la cruz, nosotros podemos recibir unos golpes por Él. ¿No cree? Esto es de analizar. Si Él estuvo dispuesto a recibir golpes por mí en la cruz, que yo no esté dispuesto a recibir unos golpes por Él ahora. Este es un verdadero cristiano. Hermano, ¿qué hizo Jesús? Yo siempre he dicho una cosa. Nosotros pensamos que las personas que aman van a terminar bien, en un nicho de honor. Pero la muestra es Cristo. Por usted amar, por usted querer corregir, por usted querer ayudar, por usted querer ser como Cristo, el resultado es que el mundo nos odia. Esto es fuerte. Ponga a un cristiano en medio de un lugar de propagación de pecado. La gente está molesta. Porque el mundo le llama a lo malo bueno y a lo bueno le llaman malo.
ponga a un cristiano en un lugar de esos y el cristiano va a decir, esto es malo porque es malo. Y esto es bueno porque Dios dice que es bueno. Oh, este es cristiano. No, sáquenlo de aquí. Ódienlo, porque él va en contra de la cultura del mundo. No sé si me doy a entender, hermanos. No pensemos que vamos a ser alabados en la tierra. El mundo odia a todos los que son como Cristo Jesús. Y es ahí donde empieza el verdadero llamado. ¿Usted es cristiano o es de la secreta? Si alguno me llama Señor, Señor, y no hace mi voluntad, la voluntad de mi Padre, entonces no es mío. También Jesús dijo, si alguno se avergüenza de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él en aquel día delante de mi Padre. Esto es interesante, hermanos. ¿No sería agradable ser perseguido por ser como Jesús? Hermanos, a él lo persiguieron por ser Jesús, por ser el Hijo de Dios. ¿No sería agradable que nos persigan por ser como Jesús? Gloria a Dios por aquellos pocos amenes. Pero pónganse a pensar. Algunos dicen, no, yo apenas me voy a casar. No, ¿cómo cree? Apenas están haciendo mi hijo y que me persigan. Yo quiero disfrutar. Hermanos, la iglesia primitiva fue la que experimentó ver cómo su familia era devorada por leones. Alguien podría decir, no, hombre, eso ya sería fanatismo. Pero no, hermanos. Si alguno quiere ganar su vida en esta tierra, la va a perder en la eternidad. Pero si alguno pierde su vida, y ahí añade Jesús, hay una causa, por causa de mí, la hallará. Queridos hermanos, esto es ser cristianos. Una iglesia sufriente. Ahora quiero pasar al siguiente punto. Punto número 4. La iglesia de Tesalónica era una iglesia que ganaba almas. Lea conmigo el versículo 7. Mire con atención. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 7. Dice la palabra, de tal manera que han sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. La iglesia de Tesalónica vivió vidas ejemplares. Vivieron vidas ejemplares. Y esto hizo que el resto de las iglesias alrededor debieran decir, así debe ser nuestra iglesia. Así como es la iglesia de Tesalónica, así tiene que ser la iglesia de Acaya. Así tiene que ser la iglesia de Macedonia. Como la iglesia de Jardines, ahí en Puerto Escondido, así tiene que ser mi iglesia. Eso es lo que está enseñándonos la palabra. Era una iglesia que ganaba almas. Y esto solo le tomó 2 semanas a Tesalónica. Hermanos, no solo en 2 semanas y de ahí se olvidó. No, arrancaron eso en 2 semanas y permanecieron por mucho tiempo así. Por eso Pablo se asombró y dijo, wow, me bastaron 2 semanas, mandaron a inspeccionar y siguen y permanecen tal y como se les enseñó. Y no solo eso, sino que están evangelizando y otras iglesias quieren ser como ellos y ellos como nosotros y nosotros como Jesús. Esa es la iglesia que agrada al Señor, hermanos. Mire, ya estamos saliendo del culto. Alabaré al... Ok, pensábamos que eso era iglesia. Iglesia es lo que estamos aprendiendo en la palabra. Ahora, escuche, hermanos. No son los programas que tenemos, no es el lujo que tengamos, es la semejanza a Cristo que hace el verdadero impacto. ¿Qué impacta a una persona cuando entra a este lugar? No debe ser el auditorio, ni sus comodidades, es la semejanza a Cristo. No son sus programas. Mira, ve a esa iglesia porque ahí le dan dinerito a las personas. Cuando necesitan para los medicamentos, ahí ve, métete. Total, ahí te van a dar. Ahí regalan despensa cada mes. No, hermanos. Esas son características de una iglesia que las debe tener, pero no es la principal. La principal es la semejanza a Cristo que debe producir el impacto. Ahora, hermanos, yo iniciaba afirmando algo.
hay quejas. No siento amor verdadero. Siento hipócrita al hermano, a la hermana. Siento falsedad. Siento máscaras. Siento rivalidad. Hermanos, pues vamos al grano. ¿Qué le parece si dejamos ser nosotros y empezamos a ser como Cristo? Porque ese es el llamado de la iglesia. Hemos predicado, Cristo derribó la pared intermedia entre ambos pueblos. Estoy citando Colosenses. Para de ambos hacer uno solo. Y hemos dicho, ¿quiénes somos nosotros para edificar lo que Cristo ya derribó? Esa es la pregunta, hermanos. Bueno, entonces hoy nosotros tenemos que irnos a casa con el siguiente impacto. No es el lujo, la comodidad, los programas, lo que podemos dar. En primer lugar, es la semejanza a Cristo lo que debe ocasionar el impacto en la iglesia. A usted lo van a ver afuera y usted es la iglesia. A usted lo ven acá adentro y sigue siendo la iglesia. La cuestión es, ¿está usted impactando adentro y afuera? ¿En semejanza a Cristo? ¿Es usted verdaderamente como Jesús? No importa si eres un adolescente, si eres una mujer o hombre, o eres un anciano de edad. Nuestro llamado es ser como Cristo Jesús. Mire lo que dice el versículo 9. Lea conmigo el versículo 9, hablando que ellos ganaban almas. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Escuche bien, Pablo no tuvo que ir por todas partes predicando la conversión de los de Tesalónica, porque ellos, ¿quiénes son ellos? Todos los que han visto el testimonio de la iglesia de Tesalónica contaron con su vida misma el reporte que los incrédulos decían. ¿Saben qué le pasó a Tesalónica? Dejaron a los ídolos y ahora siguen ese evangelio que trajo un tal Pablo. Y no solo eso, sino que sus vidas están transformando la vida de otros. Y no solo eso, sino que ellos están dispuestos a sufrir. Ya los llevaron a la cárcel y no dejan de hablar. Hermanos, ¿se imagina qué iglesia tan hermosa? ¿No cree que ese es el llamado a esta iglesia en Jardines? El testimonio viviente es la plataforma de la palabra. El cambio de su vida provee una plataforma para la palabra, querido hermano. Con esto quiero afirmar que el testimonio de su vida sí importa mucho. Mire, volvamos al versículo 8, ya leíamos el versículo 9, versículo 7, pero el quiasmo, acá está el versículo 8, porque partiendo de ustedes ha sido divulgada. La palabra ha sido divulgada, escuche bien, yo estaba estudiando esta palabra y significa echetai o ektai, no sé cómo pronunciar eso en el hebreo, pero esa palabra significa, de ahí proviene la palabra eco. Escuche esto, porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar su fe en Dios, ¿qué? Se ha extendido. Hermano, qué lindo sería que digan de usted, el hermano tal, la hermana tal, que cree, se convirtió al Señor. Y ese testimonio se ha divulgado, pero esa es una plataforma para que al final la persona termine diciendo, pero ¿quién crees que hizo la obra? Fue Dios. Escuche, cuando proclame algo, no debe ser su idea, sus ideas, sino debe ser un eco de la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Usted sabe, un eco es una repetición de lo que usted dice. Usted dice en un monte alto, si usted ha ido a alguna laguna grande y hay bosques y hay árboles, usted dice hola, 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 se repite, ¿verdad? Eco, eco, eco. Ok, un eco, usted no va a empezar a decir
hola, y el eco le regresa diciendo adiós. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Nuestro testimonio provee una plataforma. No va a decir otra cosa que Dios no está diciendo. ¿Y qué estaba pasando con la iglesia de Tesalónica? La iglesia de Tesalónica estaba proveyendo una plataforma para que la palabra de Dios fuera predicada, no sus ideas. Ellos dejaron los ídolos, sí, mira, el Señor me convirtió. Pero bueno, hablando de esto, quiero decirte que Dios, mi testimonio importa. Yo antes adoraba tal cosa, pero ahora no te quiero hablar solo del testimonio. Esa es mi plataforma para hablarte de la palabra de Dios. No sé si me doy a entender. Eso estaba pasando con la iglesia de Tesalónica. Ahora, quiero recordarles que Dios puso a su Espíritu Santo para que usted no cree, no orqueste sus propias palabras, sino que sea y seamos un eco de su palabra. Para eso puso a su Espíritu Santo, para que hablemos todos una misma cosa, para que seamos un eco de sus palabras. Avanzo al quinto punto. La iglesia de Tesalónica era una iglesia que espera la venida de Jesucristo. Lea conmigo el versículo 10, por favor. Miren lo que dice. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora, la iglesia ideal está esperando el regreso de Cristo. Usted podrá decir, bueno, ¿qué tiene que ver este punto? Que una iglesia espera la venida de Jesús. Bueno, es asombroso lo que le voy a decir esta noche. Muchas iglesias no están esperando el regreso de Cristo. ¿Sabe? Algunos dicen, no, todavía me hace falta comprar mi carro último modelo. Señor, no vengas hasta que yo haga ese sueño realidad. Algunos otros dicen, Señor, yo no me he casado. Señor, yo quiero tener muchos hijos más. Señor, yo quiero tener una cabaña. Yo quiero tener una casa con alberca. No vengas hasta que yo cumpla mis sueños. ¿Sabe? Esa no es una iglesia verdadera. Si usted está pensando así, arrepiéntase. Arrepintámonos. El libro de Colosenses nos dice, no pongan su mirada en las cosas de este mundo, porque van a ser muertos. Su mirada pónganla, ¿dónde? Donde está Cristo, sentado a la diestra del Padre. Ahora, queridos hermanos, escuchen lo siguiente. Hoy en día hay burladores que dicen, ¿dónde está la promesa, el cumplimiento de la promesa de su venida, de su advenimiento? No ha llegado, no va a venir. Hoy en día muchos cristianos no hablan del regreso de Cristo porque dicen, hay mucha confusión en eso. Y para evitar la confusión, no hablemos. Pero hermanos, la iglesia tiene que estar emocionada, tiene que estar firme, hablando de la venida de Cristo. Él viene. El apóstol Pablo dijo, está más cerca que cuando lo conocimos. Ahora, él lo dijo, ya murió, han pasado 2000 años. ¿Cuánto más nosotros estamos más cerca que el apóstol Pablo? ¿O no? Si usted no está esperando su regreso, hermano, quiero recordarle que debe estar consciente que Él viene pronto. Hermanos, Él viene para dar a cada hombre la recompensa de sus obras. Pero sobre todo, nosotros, los que creemos en Él y le amamos, lo tenemos que esperar por amor. Apocalipsis 4, recuérdelo, no lo vamos a leer, dice que las coronas que Él nos va a dar, nosotros las vamos a arrojar ante Él. Claro que habrá galardones, claro que habrán premios. El Señor nos dirá, mira, buen siervo fiel, has vencido, ahora te voy a dar esta recompensa. Pero toda recompensa en aquel día diremos, Señor, tú eres el único digno de la gloria. Quiero pasar a otro punto. Punto número 6 de 7 puntos. Voy finalizando. Deme unos minutos más. Es una iglesia firme. La iglesia de Tesalónica y la iglesia aquí en Jardines debe ser una iglesia firme. Miren lo que dice el versículo 8. Vamos a retroceder, a avanzar. Tesalonicenses, capítulo 3, verso 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8.
Miren lo que dice la palabra. Porque ahora vivimos si ustedes están firmes en el Señor. Oigan lo que dice la palabra. Porque ahora vivimos si ustedes están como firmes en el Señor. Lo que le quiero decir es importante. Debemos ser firmes en la doctrina, hermanos. Dice Efesios capítulo 4, en el versículo 12, dice, a fin de no ser llevados por cualquier viento de doctrina, como niños fluctuantes que van por cualquier viento de doctrina. No, sean firmes en la palabra. Ahora, hermanos, aunque usted puede ser una iglesia firme en doctrina, debe tener cuidado, con mayor razón, en ser una iglesia firme en amor. Quiero recordarles lo que dice Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A esa iglesia le alaban que descubrió a los falsos apóstoles. Descubrió a muchos engañadores con la doctrina. Pero le dijeron a esa iglesia, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Escuche esto, seamos firmes en amor, pero también firmes en la doctrina. Ahora, seamos firmes en la doctrina, pero también seamos firmes en amor. Hermanos, nosotros acá cada miércoles, cada domingo, cada martes, cada jueves estamos aprendiendo la palabra. Y nos estamos llenando de muy buen conocimiento porque no nos movemos de la palabra. La pregunta es, ¿tienes amor? Estamos engordando mucho en palabra. Usted ya puede discernir con facilidad a un falso maestro. Gracias a la doctrina, a la palabra del Señor que se está aprendiendo y enseñando con fidelidad. Pero, ¿cómo está nuestro amor? Podemos ser doctrinalmente correctos, pero falsamente e hipócritamente amarnos. ¿Cuál es el llamado de Dios para nosotros en esta noche? Que la iglesia de Tesalónica, mire bien lo que está diciendo ahí. 1 Tesalonicenses 3:8, lo leíamos hace un momento. Ahora vivimos si ustedes están firmes en el Señor. Este no es un llamado a ser doctrinalmente firmes, sino firmes en amor. Cuando estamos firmes en la palabra de Dios y el amor, usted puede estar firme y gozar de una estabilidad fuerte. Dos cosas, sana doctrina y amor. Usted va a estar firme y seguro en una estabilidad fuerte. Pero si nada más tiene una y la otra no, mire, hay muchas iglesias que les importa mucho el amor y la doctrina no, la dejan a un lado. Y esas iglesias, por amar, aman a personas incorrectas, a falsos pastores. Le sacan su dinero y todo. Y muchas cosas, muchas características que podríamos mencionar. Ahora, hay otras iglesias que aman mucho la doctrina, pero no están amando a su prójimo. El llamado de Dios es muy central. Ama mi palabra, pero eso va a ser la consecuencia de amar a tu prójimo. Amén. Y último punto. Era una iglesia que recibía instrucciones para vivirlas. Y quiero agregar una cosa más. Y no necesitaban explicaciones. Ahora, escúcheme unos segundos, por favor, con mucha atención. El apóstol Pablo a la iglesia de Corinto le tenía que escribir: no hablen en lenguas durante el tiempo de culto, porque tenía que explicar. No alaben al Señor de esta forma, porque, y les decía, el apóstol Pablo les daba una instrucción a la iglesia de Corinto
Y Corinto preguntaba, ¿y por qué? A diferencia, la iglesia de Tesalónica era una iglesia que le daban instrucciones y no pedían explicación. Usted va a encontrar en la carta de Tesalónica instrucciones del apóstol Pablo, que vamos a ir allá, capítulo 5 de la primera carta, verso 12. Miren lo que dice la palabra. En un momento más vamos a leer. Y Pablo no va a explicar por qué. Simplemente les deja instrucciones. Hermanos, escuche esto con mucha atención. Usted no necesita dar explicaciones de por qué debemos hacer estas instrucciones a una iglesia rendida. Una iglesia rendida no le va a preguntar, ¿y por qué lo debo de hacer? Está rendida. Está rendida a los pies de su Salvador. Leamos las instrucciones. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes. Hermanos, y permítame decirle, punto. Eso podía haber sido el sermón de todo el domingo de la iglesia de Tesalónica. Vámonos. Ellos se van en la mente. Tenemos que reconocer a los que trabajan entre nosotros. Punto. Y ellos lo vivían. Eso era todo el sermón. Se iban contentos, iban a aplicarlo. Usted podía, con una palabra, estén gozosos, tener la iglesia llena de Tesalónica, atenta y aplicando la palabra. Ahora, sigamos leyendo. Y les presiden en el Señor y les amonestan. Verso 13. Y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tengan paz entre ustedes. ¿Sabe qué hubiera hecho Corinto? ¿Por qué? ¿Por qué me debo de sujetar a ese muchacho si está más joven que yo? ¿Por qué me tengo que sujetar al líder? ¿Por qué tengo que rendir cuentas? ¿Por qué tengo que recibir una amonestación? ¿Por qué tengo que estimarlos con amor por causa de su obra? Pues Dios lo llamó. Esa puede ser la iglesia de Corinto. Pero hermanos, fíjense bien cuál es el llamado a nosotros, ser una iglesia de esta forma. Versículo 14. También les rogamos, más instrucciones. Hermanos, que amonesten a los flojos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Miren que ninguno pague a otro mal por mal. Antes sigan siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estén siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todos en Cristo Jesús. Miren, hermanos, eso podía ser el sermón de la iglesia. Den gracias en todo. Vámonos. Y lo vivían. Verso 19. No apaguen al espíritu. 20. No menosprecien a las profecías. Examínenlo todo y retengan lo bueno. Absténganse de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz les santifique por completo todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En Tesalónica usted podía darles este consejo, uno solo a la vez, y ellos salían contentos y aplicaban la palabra. Hermanos, el llamado a nosotros aquí en Jardines es, vivamos la palabra. No pidamos explicaciones al Señor. ¿Por qué, Señor, tengo que hacer eso? Pero si usted pide explicaciones del por qué, seguro el Señor tiene tanta paciencia con sus hijos que Él le rendirá explicaciones. Pero qué lindo es ser una iglesia rendida. No va a preguntarle a su Señor. Yo estoy rendido a ti, Señor. Dime qué debo de hacer. Concluyo. Vivamos como una iglesia verdadera, hermanos. Aún a pesar de las aflicciones seremos alentados. Eso dice la palabra. Por la misma palabra vamos a ser probados, pero por la misma prueba que nos viene por la palabra seremos alentados. Yo creo que es muy emocionante cuando una iglesia no se desvía de su doctrina. Y cuando una iglesia no se desvía del compromiso de amarse entre sí misma, entre unos con otros.
Y quiero preguntar a usted, yo estoy concluyendo, ya terminé. ¿Usted ha perdido el compromiso de amar a su prójimo dentro de esta iglesia? Algunos podrán decir, no merecen mi amor, no merecen mi saludo, no merecen que yo, a él que me venga a verme. Yo pedirle perdón no, que él venga. Hermano, ¿cómo está tu compromiso con el amor? Él nos amó, a pesar de quienes somos. Hay una frase que no me gusta, cuando dicen, Dios te ama tal y como eres. Bueno, modifiquemos esa frase. Dios te ama a pesar de quién eres. Él no quiere pecadores. Él quiere a cristianos que están dispuestos a ser como Cristo. Imagínese un Cristo sentado en cada silla que está usted ocupando. ¿Cómo sería esta iglesia? ¿Estaría con esta actitud esta noche? Nada más vamos a analizarnos. ¿Estaría con la actitud así, el hermano me saludó, yo tampoco? No, ¿cómo sería Cristo? Hermano, nos ardería la cara de vergüenza si Él acá, que mi trabajo es modelar a Cristo, si Él acá se sentara en medio de nosotros, nos amara, nos lavara los pies, nos abrazara, a pesar de que le fuimos infieles. Hermanos, discúlpenme el extremo, no voy a usar el ejemplo de ninguno de nosotros, pero recordamos a Oseas y a esa mujer, ahora se me acaba de ir el nombre, hemos hablado mucho de ella, Gomer. Fíjense, Gomer era una prostituta. Dios le dijo, Oseas, ve y ama a una mujer prostituta y tómala por esposa. Ten hijos con ella. Dice la palabra que más adelante descubre que ninguno de los hijos eran de Oseas. Oseas la tenía acá, se iba a predicar. ¿Dónde está mi mujer? Dice, todos los hijos serán de sus fornicaciones. Aún así ámala. Porque te vas a parar en el centro del pueblo y le dirás, así soy yo, Dios, con ustedes. A pesar de que ustedes se van, yo les tengo paciencia y les amo. Hermanos, qué grande amor, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado muchas veces la santidad a un lado y nos hemos postrado al pecado? Y Él así nos sigue recibiendo y te dice, te tengo paciencia. Ya cubrí todos tus pecados, pero no quiero que vivas así. Hermanos, el mensaje es este. ¿Cómo está nuestro compromiso de amarnos entre nosotros? Primera de Tesalonicenses 4:9 dice, pero acerca del amor fraternal, no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos han aprendido de Dios que se amen unos a otros. Qué linda esa iglesia, ¿no? No sé si a usted le gustaría visitar una iglesia así. Que usted entre y, wow, hasta se siente el amor en el ambiente. Pues esa era la iglesia de Tesalónica. No tengo necesidad de escribirles acerca del amor fraternal. Porque aprendieron de Dios. Hermanos, ¿dónde aprendemos de Dios? Isaías 55 dice, vengan y compren vino y leche sin precio, sin dinero. ¿Cómo se compra sin dinero, hermanos? Doblando rodillas, orando. Señor, ¿cómo me cuesta amar al hermano? ¿Cómo me cuesta amar al líder, al anciano, al pastor? Ay, lo veo y me choca nada más de verlo. Pues dobla tus rodillas y dile, Señor, enséñame a amarle. A mi vecino, a mi padre, a mi tío, a mi abuelo, a mi cuñado, a mi esposo, a mi esposa. Hermanos, este es el llamado de ser cristianos. Aprendieron de Dios. Hermanos, tenemos a Dios. Podemos amarnos. Así que concluyo con esta palabra. El trabajo del pastor en una iglesia es enseñar a ser sumisa a la palabra para ser verdadera.